¿Cómo eran las bodas en el Antiguo Testamento? Aunque en los tiempos bíblicos existían diversas culturas alrededor del mundo, la Biblia sigue principalmente la historia del pueblo escogido por Dios, los israelitas, hasta la llegada del Mesías. Por ello, hermanos amados, en este video nos enfocaremos en las costumbres matrimoniales judías. Comencemos considerando que el matrimonio, que nacía tras la boda, era el corazón de la familia. La primera orden que Dios dio a Adán y Eva fue que el hombre dejara a su padre y a su madre, se uniera a su esposa, que ambos llegaran a ser una sola carne y que crecieran y se multiplicaran. Los rabinos antiguos afirmaban que un hombre no era considerado plenamente hombre hasta que cumplía este mandato. Sin embargo, especialmente en la época de Cristo, hubo hombres y mujeres que vivieron en celibato con el propósito de ser particularmente libres para servir a Dios, ya fuera mediante el estudio de la Torá, la enseñanza o la participación en una obra especial para el pueblo de Dios. Jesús y el apóstol Pablo parecen haber pertenecido a esta categoría. Jesús elogió a quienes escogían este camino en Mateo capítulo 19, y Pablo hizo lo mismo en 1 Corintios capítulo 7. Ahora bien, en los primeros años de Israel parece haber existido cierta tolerancia hacia la poligamia. Recordemos el caso de Jacob, quien tuvo 2 esposas al mismo tiempo, Lea y Raquel, y además tuvo hijos con las siervas de ambas, Bila y Silpa. De estas 4 mujeres nacieron los 12 hijos que llegarían a ser las 12 tribus de Israel. También encontramos este patrón en algunos reyes de Israel. El caso más notorio es el de Salomón, quien tuvo 700 esposas y 300 concubinas, una práctica que terminó apartando su corazón del Señor. Al considerar esto, en general podemos decir que solo los hombres con grandes recursos podían permitirse tener más de una esposa. Aunque la Biblia no condena de manera directa a los polígamos, sí muestra con claridad que la poligamia trajo serias consecuencias, especialmente conflictos entre los hijos en asuntos relacionados con la herencia y el liderazgo familiar. Para el tiempo de Jesús, la poligamia entre los judíos había disminuido notablemente, hasta prácticamente desaparecer. No existe mención alguna de esta práctica en el Nuevo Testamento. Jesús llamó a cada hombre a amar a su esposa y dejó de lado concesiones permitidas en la ley mosaica, reafirmando el diseño original de Dios, la unión de un hombre y una mujer, unidos en fidelidad hasta que la muerte los separe. Después de mencionar estos detalles, hermanos amados, desarrollemos en profundidad cómo eran las bodas de los judíos en el Antiguo Testamento. El matrimonio tenía lugar a una edad muy temprana entre los antiguos judíos. La mayoría de los rabinos proponían los 18 años como la edad más apropiada para los hombres, aunque a menudo podía ser un poco antes, especialmente en tiempos en que la guerra era menos común. Las mujeres, por su parte, se casaban casi tan pronto como estaban físicamente preparadas para el matrimonio, generalmente alrededor de los 13 o 14 años. En la mayoría de los casos, los matrimonios en tiempos bíblicos no se realizaban por amor, en el sentido moderno, sino por el beneficio mutuo de ambas familias involucradas. Los matrimonios judíos solían ser dispuestos por los padres de la novia y del novio, y comenzaban con un compromiso formal, llamado desposorio. Los sentimientos personales de la novia y del novio rara vez eran tomados en consideración, y era posible que ambos ni siquiera se hubieran conocido antes del desposorio. En algunos casos, estos compromisos se acordaban cuando la pareja aún era muy joven y se mantenían hasta que ambos alcanzaban la edad suficiente para casarse. Sin embargo, existían excepciones, y los matrimonios concertados rara vez obligaban a jóvenes que no sentían absolutamente ninguna atracción o interés el uno por el otro. El criterio predominante en el mundo antiguo, y aún vigente en muchos lugares hoy en día, era que el matrimonio no giraba principalmente en torno al amor romántico, sino a la supervivencia.
no solo se unían dos personas, sino también dos familias que se comprometían a apoyarse mutuamente. La belleza y el romance existían y eran valorados, pero la vida y la estabilidad debían sostenerse sobre fundamentos más firmes. Cuando una futura novia era escogida para un joven, ya fuera por sus padres o, en casos más raros, por iniciativa propia, seguía un período de aproximadamente un año llamado compromiso o desposorio. Durante este tiempo, la pareja continuaba viviendo separada mientras se llevaban a cabo delicadas y, a menudo, prolongadas negociaciones entre las familias, relacionadas con la dote y otros acuerdos. El novio o su familia pagaban la dote al padre de la novia. Este pago se realizaba como reconocimiento de la pérdida que sufría la familia de la novia al desprenderse de un miembro útil del hogar. También se entendía que parte de este pago servía como protección económica para la mujer en caso de que su esposo muriera prematuramente. Costumbres similares aún se observan en diversos países de África, donde la dote puede consistir en bienes como ganado, especialmente vacas. Una vez concluido el período de los esponsales y alcanzados y formalizados todos los acuerdos, la boda podía finalmente celebrarse. Las bodas solían extenderse durante un período de 5 a 7 días. El otoño era la estación más favorable para los matrimonios. La cosecha ya se había recogido, las preocupaciones disminuían y los corazones estaban en calma. Las noches eran frescas y agradables, lo que hacía placentero reunirse al aire libre. Por lo general, todo el pueblo participaba de la celebración. Al inicio de la fiesta de bodas, al caer la noche, el novio, acompañado de sus amigos, iba a buscar a su novia a la casa de su padre. Vestía ropas especialmente espléndidas y, en ocasiones, incluso llevaba una corona. Se formaba entonces una procesión, dirigida por uno de los amigos del novio, quien actuaba como maestro de ceremonias y permanecía a su lado durante toda la celebración. La novia era llevada en andas en medio de la procesión. Iba ricamente vestida, y durante el trayecto se cantaban canciones tradicionales de boda, muchas de ellas inspiradas en el Cantar de los Cantares. Por ejemplo, lo que dice Cantares capítulo 3, versículo 6. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Cuando la procesión llegaba a la casa del novio, los padres de éste pronunciaban una bendición tradicional elaborada a partir de las Escrituras y otras fuentes. Después de las oraciones, la noche transcurría entre juegos y danzas. El novio participaba de las festividades, mientras que la novia se retiraba junto a sus damas de honor y amigas a una habitación preparada para ella. Al día siguiente se celebraba la fiesta principal de la boda, con un ambiente general de regocijo y una especie de descanso colectivo en el pueblo. Al final del día se ofrecía una comida, en la que hombres y mujeres eran servidos por separado. Este también era un momento especial para la entrega de regalos. La novia, vestida completamente de blanco, estaba rodeada de sus damas de honor, por lo general 10. Se sentaba bajo un dosel mientras se cantaban y recitaban canciones y bendiciones tradicionales. Durante la noche, el novio llegaba. Aunque las palabras rituales exactas no se conocen con total certeza, parece haber existido un diálogo entre el novio y la novia reflejado en el Cantar de los Cantares, capítulo 1. Prestemos atención a lo que dice la novia en los versículos 2 al 4. «Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Atráeme. En pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino». Ahora notemos la respuesta del novio en los versículos 13 y 14. «Levántate, amada mía, ven conmigo, mujer hermosa. Paloma mía,
que te escondes en las grietas de las rocas, en las hendiduras de las montañas, muéstrame tu rostro, déjame oír tu voz, pues tu voz es placentera y hermoso tu semblante. Hermanos amados, el diálogo entre la doncella y el joven comienza con este deseo apasionado de la novia, quien anhela experimentar el amor de su amado. Rápidamente somos impresionados por dos verdades complementarias. La doncella no es débil ni pasiva, y el joven, a su vez, ejerce un liderazgo respetado. Sin duda, se trata de una mujer fuerte. De hecho, casi el doble de los versículos del Cantar salen de los labios de ella en comparación con los de él. Aquí no aparece la imagen de un hombre agresivo ni de una mujer renuente o victimizada. Ambos comparten un mismo deseo, un deseo dado por Dios. Ahora bien, el amigo del novio desempeñaba un papel muy importante en la celebración de la boda, y era considerado como aquel que unía a los novios. Se regocijaba al oír la voz del novio conversando con la novia y se alegraba al ver que su labor había sido bendecida con un final feliz. En Juan capítulo 3, versículo 29, leemos: «Es el novio quien se casa con la novia, y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría». Una vez que la pareja estaba junta, todos los demás hombres y mujeres también se unían a la celebración. Al parecer, los líderes de la sinagoga u otras autoridades religiosas impartían bendiciones a la pareja, ya reunida bajo el dosel. Las palabras exactas de estas bendiciones y rituales no se conocen con certeza y parecen haber variado según el lugar y la época. Después de esto comenzaba la fiesta nocturna. Tras la cena, el esposo llevaba a su esposa a la cámara nupcial. En la noche de bodas se utilizaba una tela o prenda especial que luego se guardaba o se entregaba a los padres de la esposa. Las señales de sangre en esta prenda se consideraban una protección legal para la mujer, en caso de que más adelante fuera acusada de no haber sido virgen o de haber sido infiel antes del matrimonio. Leamos Deuteronomio capítulo 22, versículos 13 al 21. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere: «A esta mujer tomé, y me llegué a ella, y no la hallé virgen», entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad, en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos: «Yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. Y he aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo: No he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija». Y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. Y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre. Y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Amados hermanos, es importante comprender que en el antiguo Israel la virginidad era altamente valorada. Se consideraba una gran pérdida renunciar a ella antes del matrimonio, y si se sabía que una mujer la había perdido, sus posibilidades de casarse se reducían considerablemente. Según la costumbre, una mujer judía debía intimar por primera vez con su esposo sobre un paño especial, el cual recogía pequeñas gotas de sangre que se aceptaban como prueba de su virginidad. Este paño manchado de sangre pasaba a ser propiedad de los padres de la mujer casada, quienes lo conservaban como evidencia.
Muchas personas argumentan que esta costumbre de probar la virginidad de una mujer resulta absurda, ya que no siempre es concluyente. Algunos han respondido que funcionaba con mayor frecuencia cuando las mujeres se casaban a los 13 o 14 años, como era común en tiempos del Antiguo Testamento. Sin embargo, por las razones que fueran, las llamadas pruebas de virginidad, como las sábanas o prendas manchadas de sangre, aunque no eran infalibles, fueron reconocidas en el antiguo Oriente Próximo como indicios válidos de virginidad previa y todavía se aceptan entre ciertos pueblos en la actualidad. El comentarista Clark añade: una costumbre similar a la mencionada se observa entre los musulmanes hasta el día de hoy. Ahora bien, si la esposa no era hallada virgen, era llevada a la puerta de la casa de su padre, y allí los hombres de la ciudad la apedreaban, porque había cometido un delito vergonzoso en Israel al haberse conducido de manera inmoral mientras vivía bajo la autoridad de su familia. Todo esto refuerza el principio de que la virginidad era profundamente valorada en Israel. Hoy en día, demasiadas personas, especialmente mujeres, se venden a bajo precio al entregar fácilmente su virginidad. Un hombre ilustró esta realidad con una historia verídica sobre un amigo dueño de una tienda de antigüedades que tenía una mesa en venta. La mesa valía $600, pero estaba rebajada a $300. Un comprador intentó regatear el precio a $200, pero el dueño se negó. Al darse cuenta del verdadero valor de la mesa, incluso subió el precio a su valor original, aun cuando le ofrecieron $300. Finalmente, el comprador pagó los $600 y sin duda trató la mesa como algo valioso, porque había tenido que luchar por su precio. De manera similar, muchas mujeres que saben que los hombres las tratan mal han contribuido al problema al venderse a bajo precio, sin reconocer el valor que Dios les ha dado. Ahora bien, volviendo al tema, después de que el matrimonio era consumado, la pareja de esposos no solía ir inmediatamente a una casa independiente. Lo habitual era que el esposo llevara a su esposa a vivir a la casa de su padre o a una habitación preparada dentro del mismo conjunto familiar. De esta manera, la nueva esposa se incorporaba al clan del marido, bajo la protección y cobertura de la familia patriarcal. Con el paso del tiempo y según los recursos disponibles, el matrimonio podía llegar a establecer una vivienda propia, aunque siempre manteniendo una estrecha relación con la familia extendida. Así comenzaba la vida matrimonial dentro de una estructura comunitaria que garantizaba estabilidad, provisión y continuidad del linaje. El esposo era la cabeza de la casa, y sobre él recaía la responsabilidad de tomar la decisión final en los asuntos que afectaban al bienestar, la seguridad y la economía de la familia. El capítulo 31 del libro de Proverbios describe con detalle varias de las responsabilidades de la esposa dentro del hogar. Entre ellas se encontraban el cuidado de la casa, la elaboración y conservación de la ropa, ciertas compras y ventas, así como la supervisión general de las actividades domésticas. Aunque la mujer vivía bajo la autoridad del esposo y desde el punto de vista legal pertenecía a su casa, gozaba de una posición honorable y de importantes privilegios. El esposo tenía el deber de amarla, valorarla y respetarla. Entre los hebreos fieles era común que los esposos amaran a sus mujeres, y cuando la esposa actuaba con sabiduría y caminaba conforme a la ley de Dios, su palabra era escuchada y sus decisiones eran aprobadas. Hermanos amados, este ha sido un breve recorrido por la forma en que funcionaban los matrimonios en tiempos del Antiguo Testamento. Deseo de corazón que haya sido de mucha bendición para ustedes. Quiero que sepan que estos estudios los realizo con mucho amor, con el propósito de que juntos crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso, les animo a apoyarnos dándole me gusta a este video y suscribiéndose al canal, para que no se pierdan ninguno de los contenidos que estaremos compartiendo. Que el Señor los bendiga grandemente.